Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante para lo que es el futuro de nuestro país. Y pues el tema del día de hoy es la nueva escuela mexicana, los libros de texto, mitos y realidades. Y con una gran invitada, con una gran experiencia y sobre todo una gran preparación en este importantísimo tema de la educación. Y bien, pues además de agradecer a nuestros seguidores, ¿verdad? Y en las redes sociales, ¿verdad? A lo que es, pues, la Escuela de Derecho, darles las gracias, ¿verdad? También a René Alcaraz, a Jonathan Camacho, a Mónica Walter Cuevas, a Elvia Alejandra Vega, a Luz Villegas, a Héctor Sánchez, también a Ignacio Carpio, también a Fernanda Robles, a Marcia Cuellar, a María Cuevas, a Marta Gallegos, también a los comentarios que nos han llegado, sobre todo en los diferentes puntos que hemos subido en las redes sociales, a Agustín Magallanes, y pues hace una crítica importante hacia los gobiernos y sobre todo en estos temas que tienen que ver con la sustentabilidad. Y pues sin duda pues el DARE ha estado teniendo un gran apoyo de la ciudadanía sobre estos grandes temas. Además, pues a Claudia Ramírez, a José García, a Ignacio Carpio, a Carlos Pereira, a Luis Clemente, a Consuelo Ruiz, a Miguel Angulo, a Javier Berli, muchas gracias. También a Reinaldo Rodríguez, a Mónica Martínez, y pues una gran cantidad, Lupita Jiménez, Óscar Sotelo, Mercedes García, bueno, a todos los que nos han estado siguiendo y haciendo comentarios, sugerencias en las redes sociales, muchísimas gracias. Y bien, entre los temas que tenemos el día de hoy, pues es el tema del huracán Otis, que afectó a más de 80,000 negocios en el estado de Guerrero y precisamente en Acapulco. La Confederación Nacional de la Cámara de Comercio, la Concanaco, informó que más de 83,000 negocios se vieron afectados precisamente por el huracán que ocurrió en la madrugada del jueves 25 de octubre. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal pues informó algo importante que tiene que ver con esta petición que hace también a la iniciativa privada para colaborar y pues mejorar esta situación en lo que es el puerto de Acapulco con mayor precisión, puesto que hay una gran labor de reconstrucción por hacer. Y pues esto nos dice un elemento importante que es de las pocas veces en donde el gobierno federal se acerca a la iniciativa privada precisamente para trabajar en conjunto. Y esta reunión estuvo presente la Concanaco, Servitur y lo que es la Canirac, la industria restaurantera, por todo lo que tiene que ver con ese turismo precisamente del puerto de Acapulco. Y pues en esta etapa, pues tiene que haber con un gran esfuerzo en donde los ciudadanos, hay una gran responsabilidad ciudadana, si bien es cierto, pero también los 3 niveles de gobierno tienen que organizarse para trabajar en conjunto y al parecer lo van a lograr en esta acción por el bien de la comunidad acapulqueña. Esta situación pues tiene que ver con este estado de emergencia que pues de alguna manera hay que dejar a un lado los intereses políticos y participar todos en la mejora de este importante puerto. También, pues la Cámara de Senadores, usted ya lo sabe, aprobó la desaparición de los fideicomisos para el Poder Judicial. Esto pues sucedió el jueves 26 de octubre en la Cámara de los Senadores. Y pues la mayoría
por mayoría simple, pues hacen la desaparición de estos fideicomisos en donde está comprobado que 13 de los 15 fideicomisos son únicamente para lo que es el apoyo a esos 55,000 trabajadores del Poder Judicial. Y pues esto tiene que ver con algo muy importante que es la implementación de la justicia y sobre todo esto que tiene que ver con la independencia de los tres poderes. Y si bien es cierto, el Poder Ejecutivo ha dominado sobre el Poder Legislativo en nuestro país, ha pretendido a través de esta cancelación de recursos apoderarse y controlar al legislativo. Un tema importantísimo para lo que es la implementación de justicia en nuestro país. Y pues este tema tiene que ver con, ya lo hemos comentado ya anteriormente en Metrópolis, ya en varias ocasiones, estuvo con nosotros el gran jurista Juan Marcos Gutiérrez, precisamente en donde aclara los porqués de esta cancelación de los fideicomisos y sobre todo la intención del gobierno federal en donde pretende debilitar al Poder Judicial. Entonces, quiero repetir, si bien es cierto, el Poder Ejecutivo controla al Poder Legislativo, ahora quiere también controlar al Judicial. Y como el Judicial no le ha dado por su lado, pues le recorta los ingresos. Y esto pues vuelve vulnerables a esos 55,000 trabajadores del Poder Legislativo. También quiero recalcar que en materia de lo que es el Estado de Derecho, ya lo hemos comentado también aquí en Metrópolis anteriormente, está una instancia que se llama World Justice Project. Y esta institución a nivel internacional, con más de 80,000 juristas asesorando a esta institución, han visto el quehacer de México y ha bajado en su ranking de precisamente la implementación de la legalidad, la implementación del derecho, y ha bajado, ¿verdad?, de lugar. Entonces, de 146 países que participan precisamente en esta evaluación, México está en el 116. Y quiero pasar esta primer gráfica en donde vemos claramente los colores. Quiero que aparezca completa en la pantalla para que podamos ver el mapa mundi y los colores. Y ahí vemos en color verde son los que tienen mayor fortaleza en implementación de justicia. Los rojos son los de menos y en intermedio son los tonos de amarillo. Entonces aquí vemos cómo es que los países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Alemania tienen color verde intenso, ahí los podemos ver en el mapa. También vemos a Canadá bastante bien y en verde también vemos a Estados Unidos. Pero por otra parte, en el lado opuesto, pues vemos a los países que tienen problema con la implementación de justicia y ahí podemos ver claramente, pues vemos a lo que es Rusia, vemos a lo que es la parte de Asia con menor implementación de justicia a sus propias leyes, por supuesto. Y vemos también a México en color, el mismo color naranja. Y quiero pasar la siguiente gráfica en donde vemos los que estamos en últimos lugares en el mundo. Y ahí podemos percibir claramente cómo es que pues está México en el lugar precisamente 116 y por otra parte están todos los países del mundo, sobre todo pues vemos Guinea, vemos Nigeria, vemos Mali, vemos Gabo, vemos también Uganda, vemos también a Bangladesh, a Etiopía, Pakistán, Sudán, pero sobre todo de Latinoamérica, México es uno de los países que están en últimos lugares y esto pues obviamente es de gran preocupación y solamente le gana en falta de implementación de justicia 3 países en América Latina. Estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Bolivia y estamos hablando de Venezuela.
Entonces Bolivia y Venezuela, que están en los peores lugares del mundo, sobre todo en el último lugar está Venezuela, en donde solamente el 26% de los procesos llegan a tener justicia. Y prácticamente vemos Bolivia, pues también con un gran impacto, solamente el 37%. Y México pues estamos básicamente en el lugar, en un 42% de lo que es el respeto a las leyes. Y pues esta es una gran preocupación precisamente para todos los mexicanos, en donde esta tendencia que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, y en ese ejemplo que generan esos países que no queremos parecernos, como Venezuela, como Bolivia, ¿verdad? Tienen un gran impacto y una gran falta al Estado de Derecho. Entonces, otro de los puntos importantes también que quiero comentar, que este es uno de los puntos positivos de las notas, es que hay una regeneración para la parte de Mexicali con mayor conflicto, lo que es mayor conflicto en la parte de lo que es el riesgo, ¿verdad? Y pues están rehabilitando 250 viviendas allá en los valles de Puebla. Y pues esta zona de la ciudad que pues ha sido históricamente la más violenta y en donde mayor delincuencia hay en lo que es la mancha urbana, pues hoy por hoy, precisamente por los estudios que ha hecho Infonavit, pues está logrando este cambio en donde pretenden tanto lo que es la sociedad como en este caso lo que es la administración y regeneración de vivienda por parte del Infonavit, representada por Silvana Rena Bartolozzi, están haciendo este programa precisamente de recuperación. Y pues ya lo habíamos hablado en ocasiones anteriores aquí en Metrópolis, precisamente en este tema del espacio público, ¿verdad? Y esta recuperación que se puede hacer, y este es uno de los ejemplos que pudiéramos lograr. Y la tendencia es que hay un apoyo por parte de Infonavit para los próximos 2 años en conjunto con la iniciativa privada, y vemos instituciones como Ocupa que están muy presentes en esta zona para precisamente hacer esos apoyos y recuperar esa zona que es la que mayor violencia tiene en lo que es la mancha urbana del municipio de Mexicali. Y bien, pues entre los temas que tenemos, vamos a ir a un corte comercial para presentar a Poder Ciudadano y estos comentarios que tiene para nosotros con importantísimos incentivos para lo que es la población. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para abordar un tema ciudadano de gran relevancia para precisamente generar los equilibrios que necesita la sociedad y en donde la polidiversidad tenga ese principal apoyo. Y bien, para esto pues tenemos una invitada que usted ya conoce y es precisamente Karina Landeros de Poder Ciudadano. Bienvenida a este programa de Metrópolis. Muchas gracias, un gusto estar aquí otra vez. Bien, y platícanos estas iniciativas que han estado ustedes haciendo y sobre todo este trabajo que se hace, ¿verdad?, para generar esos equilibrios que tanto necesita nuestra sociedad. Sí, pues seguimos, ¿verdad?, reuniéndonos con los otros organismos de la sociedad que hay aquí en Mexicali y buscando siempre sumar más organismos del tamaño que sean, todos cuentan y son importantes. En esta tarea de promover que los ciudadanos estén informados, participando, cuestionando, conocer a sus diputados, a sus representantes y saber que estén haciendo bien su trabajo, ¿no? Ah, pues excelente. ¿Y qué nos platicas? ¿Habrá casos específicos sobre estos puntos? ¿Qué es lo que puedes comentar a la sociedad para que precisamente podamos motivar a que la gente participe y vote? Sí, ahorita pues vemos la necesidad, vemos la urgencia, que creo que es algo de siempre, de que los ciudadanos participemos en la votación. Y ya no es suficiente con que yo diga, yo voy a participar, yo voy a votar seguro, sino que hay que contagiar a quienes están a nuestro alrededor, a los jóvenes. Para las mujeres es súper importante estar informados de cuáles son las opciones que tenemos, cuáles han sido las gestiones, cuál ha sido la respuesta de quien nos representa.
y la respuesta que nos da cuando les hacemos alguna solicitud a alguno de nuestros representantes, ¿no? Para que ellos sean conscientes que para nosotros trabajan, ¿no? Y nos tienen que responder. Súper. Y bien, en este tipo de trabajo que se ha hecho, ¿qué hay con respecto a esa participación de nuestros representantes? Y sobre todo porque pues tenemos una constitución política, tenemos representantes tanto en lo que es la Cámara de Diputados como de senadores. ¿Y qué ha habido con respecto a esta participación, a este trabajo que se ha hecho por parte de esos diputados y senadores? ¿Qué nos comentan al respecto? Bueno, en lo particular nos hemos acercado con los diputados federales, bueno, hemos tratado de acercarnos, llevándoles por escrito nuestro pensar acerca de las diferentes iniciativas, como fue la reforma electoral, como fue la reforma eléctrica, y ahora nuevamente, ¿verdad? Está el presupuesto en juego, ¿no? Está la medicina, está el presupuesto de salud, que representa una disminución muy considerable en contra de lo que la misma Organización Mundial de la Salud sugiere. Entonces, por este motivo, hemos ido con la diputada federal Julieta Ramírez a llevarle nuestra solicitud para que considere no votar a favor de eso. Asimismo, con la diputada del Distrito 1, Jessie Olúa, también, ¿verdad? A través de Víctor Torres, que nos está representando por allá, que te manda saludos. Y de todos los demás representantes de cada distrito, estamos acercándoles este llamado a que reflexionen, ¿verdad? Que no sea sin reflexionar en los movimientos en el presupuesto. Sí, este es un impacto importante en lo que es la ciudadanía, puesto que se ha detectado un gran gasto por parte de los ciudadanos en este gran tema de la salud. Y sobre todo que, hoy por hoy la institución que por excelencia había sido la protectora de la salud de los ciudadanos, estamos hablando del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues se ha quedado sin recursos, se ha quedado sin medicinas para precisamente solventar esto, y somos los ciudadanos los que tenemos que resolver este problema. Afortunadamente, pues lo que es el Poder Judicial ya otorgó un primer amparo a una particular en donde solicita que el Seguro Social le cubra esos gastos que hizo en medicinas. Un impacto importantísimo, puesto que las medicinas son carísimas hoy por hoy y pues se lleva una gran parte de nuestro presupuesto. Sí, y eso es lo que deberían de hacer todos los ciudadanos, que muchas veces no tienen el conocimiento de que en eso la ley los protege. Y si se llegan a mover esas leyes, si se quitan las OMS, las normas, ya no va a haber esa posibilidad. Para eso es el Poder Judicial, para ir a presentar un amparo por una injusticia que se me está cometiendo. Por eso es la importancia que radica en ese poder. Así es, y esos equilibrios con que nace nuestro país, sobre todo en esa Constitución que tantas vidas costó, y pues sobre todo el defenderla, y hoy por hoy pues está de alguna manera desequilibrado, porque el Poder Ejecutivo, pues ya comentábamos que ha dominado al Poder Legislativo precisamente con esa gran mayoría en donde debería haber una polidiversidad para que genere equilibrios, ¿no? Y pues hoy por hoy quiere apoderarse de ese tercer poder que es el Legislativo, pero el Legislativo ha hecho una gran tarea y se ha defendido, ¿verdad? Y es un tema de gran importancia para precisamente salvaguardar la democracia en nuestro país. Así es. Bien, y pues tenemos una invitación, ¿verdad? Una invitación a todo el público. ¿Qué necesitamos para generar esos equilibrios? Bueno, necesitamos defender a las instituciones, necesitamos unirnos para que se escuche nuestra voz. Ya lo hemos visto cómo si funciona, cómo pudimos defender al INE, cómo pudimos defender a la Corte, y pues en eso es lo que tenemos que seguir estando informados, seguir agendando ese 2 de junio, no podemos tener ningún otro evento, no hay viajes, no hay bodas, no hay nada. Tenemos que estar ahí, pues no solamente para votar, sino también para participar en la medida que se nos requiera como
guardianes Así de es, nuestros así es. votos. Pues muy bien, pues te damos las gracias por estar aquí con nosotros y te gusto. seguiremos invitando para que nos sigas comentando cómo es que podemos generar ese equilibrio para que la sociedad tenga ese derecho que le corresponde y sobre todo esta importantísima, este importantísimo elemento que es la democracia. Claro, hay que acercarnos a los organismos que están deseosos de tener más gente participando. Si tú ya conoces alguno, si no, tenemos Poder Ciudadano, que es abierto para todos, organismos individuales. Pues la mayoría somos personas que no pertenecemos a ningún partido, ¿verdad? Y a veces estamos hasta en contra de los partidos, pero pues ahorita es momento de unión. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te seguiremos invitando para que nos sigas compartiendo esta y más información en donde el equilibrio que todos necesitamos para precisamente lograr esa polidiversidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, encantada. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar con este tema tan importante que tiene que ver con la educación en nuestro país, la nueva escuela mexicana y pues mitos y realidades. Regresamos en unos minutos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar un tema importantísimo para lo que es el futuro de nuestro país. Y bien, para esto tenemos a una gran especialista, una persona que ha sido, además de una gran académica con excelencia precisamente y distinciones, menciones honoríficas durante todos sus estudios, también pues sabemos que ha hecho un gran trabajo tanto en la práctica, ¿verdad?, de este gran tema que es la educación. Y el título de nuestro programa del día de hoy es La Nueva Escuela Mexicana, los libros de texto, mitos y realidades. Y pues nuestra invitada del día de hoy, pues además de tener un doctorado en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, tiene también pues esta distinción y mención honorífica otorgada en el 2007. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con nivel 1, que es un super nivel. Además, pues tuvo su maestría en Ciencias Educativas por el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC, con también su obtención del título en 2003. Tiene una especialidad en docencia por la UABC y también este grado lo obtuvo en 1998. Además de tener una licenciatura en biología, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias de la UABC. Entre sus proyectos, pues tiene, y vamos a mencionar los últimos proyectos, ¿verdad?, de investigación. Tiene uno que habla de manera muy importante sobre los valores que procederán en los estudiantes de bachillerato en lo que es el municipio de Ensenada. Y también, pues, otra característica importante, otro proyecto de investigación es la caracterización de la enseñanza de las matemáticas en el bachillerato, ¿verdad? Y lo que sería los tecnológicos de Baja California. También, otro estudio importante que hace es este, que tiene que ver con lo que es el abandono escolar en Baja California, en los tecnológicos. Otro de los estudios que ha hecho la invitada el día de hoy es precisamente este, que tiene que ver con lo que es la incidencia de las prácticas de la enseñanza, perfil profesional y la formación continua de docentes de matemáticas y el abandono escolar de la educación media superior. Otro de los artículos que ha publicado es el logro del aprendizaje en matemáticas, asignatura pendiente en la agenda de políticas educativas en México para lo que es la educación superior, media superior. Otro de las publicaciones es el logro del aprendizaje en las matemáticas PISA, enlace y planea en adolescentes mexicanos y lo que es un análisis retrospectivo. También ha hecho varios capítulos en diferentes publicaciones, en diferentes libros, prácticas docentes de la percepción de profesores universitarios sobre el logro de los aprendizajes en el aula virtual. Esto, pues, sobre todo en la época de la pandemia. También estos estudios sobre la educación desde la realidad iberoamericana. Y tenemos otro importante
capítulo de otro libro, que es la adaptación de la enseñanza universitaria al contexto pandémico, el caso pues de una de las universidades más prestigiadas en nuestra región. Además, pues en los temas de docencia da clases, ¿verdad?, en la maestría y doctorado en educación, también en lo que es educación contemporánea, estrategias didácticas, modelos y políticas educativas y métodos cuantitativos en investigación educativa. Y para esto pues tenemos precisamente a la doctora en educación, Cecilia Osuna Leber. Bienvenida, doctora, a este su programa Metrópolis. Buenos días, arquitecto. Muchas gracias por la invitación y gracias a todo el equipo y saludo a tu auditorio. Bien, pues entre los temas que tenemos hay muchos y quisiéramos pues hacer tratar de compactar toda la información que usted nos comparte, ¿verdad? Y pues hablar sobre los antecedentes, esos comparativos que tenemos con el contexto de la educación con otros países, también el tema de las reformas, lo que sería la nueva escuela mexicana y lo que es la política educativa, para también pues llegar a ese famoso tema de los libros de texto y pues por último pues ver el tema de las conclusiones y recomendaciones que tiene para todos nosotros, doctora. Muy bien, claro que sí. Adelante. Pues mira, si quieres empezamos con la parte de la cobertura en educación en el país. En particular me voy a enfocar, si quieres, en Baja California. La última encuesta del INEGI del contexto educativo nacional marca que en Baja California el promedio de escolaridad que tenemos es de 10 años, ¿no? Desde ahí ya vamos un poco rezagados en cuanto a la cobertura y a la eficiencia terminal. Quiere decir que los estudiantes en Baja California terminan, si acaso, el primer año de preparatoria tal vez. Entonces, sabemos también que la preparatoria o la educación media superior ya es obligatoria constitucionalmente desde 2012. Entonces, ni siquiera estamos llegando al mandato constitucional en el Estado, ¿no? Entonces, este es un primer detalle que no hay que perder de vista porque pues los esfuerzos educativos se deberían de orientar, entre otras cosas, a esta situación, ¿no? Y otro de los detalles sería el bajo rendimiento académico, es decir, los estudiantes no han aprendido lo que deben de aprender en el grado de escolaridad en el que se encuentran, ¿no? En este caso, pues hay muchas pruebas estandarizadas internacionales que lo prueban y lo demuestran, y también en el caso de México tenemos las pruebas desde hace años, la Enlace, que ya desapareció, que la aplicaba la Secretaría de Educación en todo el país, y posterior a ella se aplicaba la prueba Planea, que también ya en los últimos 3 años creo que no se ha aplicado, no tenemos resultados actuales sobre el logro, el rendimiento académico en México, pero en los años anteriores que se aplicaron, pues no llegamos a las competencias mínimas que marcan los planes y programas de estudio, y en el caso de las pruebas internacionales, como la prueba PISA, que aplica la OCDE cada 3 años, pues venimos consistentemente arrastrando un rezago en los logros de aprendizaje en matemáticas y en ciencias, sobre todo, que son de las dos disciplinas que mide más o que constantemente mide esta prueba, y pues estamos en los últimos lugares de la prueba PISA, abajo, muy abajo del promedio de la media de los países de la OCDE, y bueno, los países punteros, que son los asiáticos, incluso algunos europeos y Canadá, por ejemplo, que están en los primeros 10 lugares, pues nos llevan hasta 3 años de ventaja, ¿no?, en aprendizajes. En el caso de China, por ejemplo, a nuestros estudiantes le llevan de la misma edad y del mismo grado que están cursando, en donde se aplica la prueba PISA, le llevan 3 años de ventaja a nuestros estudiantes, ¿no?, en México. Entonces, este es un primer contexto de algunos de los aspectos, ¿no?, en los que está la educación en el país actualmente, ¿no? No, pues muy interesante. ¿Y qué hay con respecto a las reformas y estos cambios que ha habido en México para precisamente pues lograr o hacer estas reformas a lo que es la ley en educación y estos temas importantísimos para lo que es el aprendizaje de nuestros jóvenes? Sí, pues mira, en el 2019, el 15 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió y se aprobó en el Congreso una reforma educativa, ¿no?, que es la número 10. Entre reformas y adiciones del artículo 3º de la Constitución
sería como la iniciativa número 10 de cambio, ¿no? Del artículo 3º, y desapareció la anterior reforma que era del gobierno de Peña Nieto. Entonces, en esta nueva reforma desapareció algunas cosas e incluyó que iba a promulgar o a pugnar por una educación de excelencia, quitó el término de calidad y agregaron el de excelencia, cualesquiera que sea el significado que tenga para ellos este término, porque ni siquiera está totalmente conceptualizado, pues, qué es la educación de excelencia, ¿no? Pero incluyó cuestiones importantes como reforzar el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias, el inglés, incluir el inglés, la educación sexual y otros aspectos importantes, ¿no? Bueno, pues se reformó esto hace ya 3 años, 4 años, en el 2019, ¿no? Y a partir de eso también, obviamente, se tuvo que cambiar o reformar la Ley General de Educación, porque tiene que ser, el artículo 3º es el máximo marco normativo de la educación en México, pero se despliega a través de la Ley General de Educación, que a su vez despliega todos los esfuerzos de la Secretaría de Educación. Entonces cambió la Ley General de Educación también para estar en coherencia, por decirlo de alguna manera, con la reforma educativa. Ahora bien, en la política educativa, que es donde el gobierno federal plasma las intenciones, las estrategias, las metas, etcétera, en este caso para la educación, que sería el Plan Sectorial de Educación 2020-2024. Este plan salió 2 años después de que el presidente ya había entrado a su administración. En este plan hay algunas cosas que no son coherentes, no se tomaron, algunos elementos no se tomaron de estos cambios de la reforma y demás, y no se plasmaron en el plan. Y aparte del plan, no lo digo yo, hay varios estudios ya publicados que hicieron un análisis del plan, pues hay ciertas incoherencias entre los elementos discursivos del plan sectorial. Las metas no tienen forma de medirse porque no hay una ponderación, no hay una cuantificación. Realmente en la mayoría de las metas no sabemos, pues, qué se va a lograr y cómo se va a medir y cómo se va a saber si se logró o no el propósito. Y otro detalle es que no se habla nada de lo que es la nueva escuela mexicana, ¿no? No se retoma a profundidad, no se describe este concepto que también es como un sello, ¿no? de este gobierno, y no tenemos a ciencia cierta, al menos los que nos dedicamos a investigar los que nos dedicamos a investigar el campo educativo, no tenemos a ciencia cierta una definición clara sobre qué es la nueva escuela mexicana. Este plan sectorial no la describe como tal, y pues por lo tanto tampoco podemos evaluar si se está cumpliendo o no este término o estas intenciones de la nueva escuela mexicana, ¿no? No hay un instrumento oficial, y tampoco tenemos claro si la Secretaría de Educación está evaluando, porque no hay publicaciones al respecto, no hay información en las páginas oficiales de la Secretaría y demás. Bueno, con esto quiero decir que tal vez hace falta, no tal vez, sino hace falta un poco más de conocimiento, evaluación y publicación de resultados para que tanto la sociedad civil del país, los propios profesores, los padres de familia, pues tengan conocimiento sobre cómo va la nueva reforma, cómo van estos cambios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso también se empezaron a actualizar los planes y programas de estudio en el Sistema Educativo Nacional. Debo decir que este proceso ya tiene como 2 años trabajando en él, y que los planes apenas hasta este ciclo escolar iban a empezar a salir a la luz. De hecho, todavía ni siquiera estaban terminados ahora para agosto de este año, en su totalidad, los planes y programas de estudio. Pero sin embargo, los libros de texto los sacaron mucho antes de que tuvieran planes y programas. Entonces ya desde ahí podemos notar también una cierta incongruencia, porque cómo podemos tener libros de texto que acompañan supuestamente, y así lo marca la Ley General de Educación, a los planes y programas, si no teníamos ni siquiera todavía los planes y programas terminados, liberados y del conocimiento de todos los docentes del Sistema Educativo Nacional. Entonces, estos son algunos como de los aspectos que hay que comentar en este análisis sobre el rumbo, ¿no?, que trae la educación en México. Bien, antes de entrar en materia de los libros de texto, hay una declaratoria de en donde el gobierno clasifica como seguridad nacional
el tema de la educación. ¿Qué hay al respecto? ¿Cuál es el impacto que tiene en la ciudadanía esta declaratoria? Y sobre todo, pues después quisiera abordar la temática que tienen esos libros de texto. Sí, correcto. Mira, la Ley General de Educación, que es la que rige todos los esfuerzos educativos en el país, estipula claramente que cuando hay una actualización de los planes de estudio o incluso la edición de nuevos libros de texto, se debe de considerar a la comunidad educativa en general y a la sociedad. En este caso, la comunidad son todos los profesores del sistema educativo nacional de los diferentes niveles. Sabemos que está dividido el sistema educativo en educación básica, media superior y superior. Entonces, de todos los niveles, o al menos hasta educación básica, o si es de media superior, los libros que van a salir, se tiene que considerar a la comunidad educativa, en este caso los docentes, para pedirles su opinión, para involucrarlos en el proceso del diseño de nuevos planes y programas. El docente es el que está en el aula, ¿no? Es el que enseña, es el que está capacitado, es el que debe de saber cómo enseñar, qué se debe de enseñar, etc. Y también a la sociedad en su conjunto. Esto es, no nomás es obligatorio en la Ley General de Educación, sino que cualquier política educativa establece esto, que si no es considerada la sociedad en su conjunto en una política, difícilmente esa política va a ser bien aceptada o acogida pues por la sociedad porque no tomaron su opinión, ¿no? Entonces, la sociedad en este caso pues somos todos, ¿no? Organizaciones interesados o preocupados, instituciones educativas, universidades y por supuesto pues los padres de familia, ¿no? Bueno, no hubo un consenso, la Secretaría de Educación dice que sí hubo, pero pues no lo sabemos porque precisamente declararon como información de seguridad nacional el proceso del diseño de los planes y programas y de los libros de texto. Y entonces está cerrado ese proceso y no podemos revisar pues qué pasó, ¿no? No sé qué tan importante es como para que sea de seguridad nacional cuando es un tema que atañe a todos los mexicanos y que afecta a todos los mexicanos y que no tendría por qué estar clasificado como de seguridad nacional, sobre todo porque se debería de haber dado el cumplimiento de la Ley General de Educación, ¿no? Entonces no se está cumpliendo la ley, al menos no tenemos evidencia porque no nos dejan o no están públicos todos los documentos que evidencien este proceso y su cumplimiento en la Ley General de Educación. Bien, y en este contexto, pues hemos recibido una gran crítica de parte de los padres de familia en donde exponen su preocupación por qué se les va a enseñar a sus hijos y sobre todo en el contenido de esos libros de texto. ¿Qué nos comenta al respecto de estos libros de texto? Sobre todo porque fueron dirigidos por personas que tienen nula o muy poca preparación en el área de la educación. ¿Qué nos comenta al respecto, doctora? Sí, correcto. Bueno, los libros, sí, los libros de texto han causado polémica por varios aspectos, ¿no? Los especialistas que hemos revisado a profundidad o por parte de la investigación educativa, nos hemos dado cuenta de algunos detalles. Hay cosas buenas, yo debo de resaltar, por ejemplo, el trabajo en proyectos comunitarios bien enfocado y bien capacitados los docentes puede ser una buena alternativa en los nuevos libros de texto, en donde el estudiante trabaje más en un enfoque de aprendizaje orientado a proyectos y proyectos en beneficio de la sociedad, ¿no? Eso es bueno, ayuda al altruismo, a la solidaridad y a otros valores, ¿no? A la responsabilidad, a la tolerancia, etc. Sin embargo, los propios profesores, y yo lo digo porque tengo estudiantes en la maestría en educación que son profesores, a quienes yo consulto constantemente y les pregunto, pues no han tenido suficiente capacitación sobre cómo llevar a cabo un proyecto comunitario con los estudiantes. Ese es un aspecto que yo veo positivo. Los aspectos negativos son que hay bastantes deficiencias técnicas, pedagógicas en los libros de texto. Es decir, como usted mencionó hace un momento, tal vez no fueron considerados, no nomás los expertos en pedagogía, sino que también los propios docentes, ¿no? Entonces hay elementos ahí como no están divididos por disciplinas, que a lo mejor no tendría tanto problema si estuvieran bien articulados y se vieran y se abarcaran todos los contenidos que deben de aprender los niños en el grado en el que están cursando, ¿no? Te pongo un ejemplo, las matemáticas, ¿no? Te decía hace un momento que estamos en los últimos lugares en la prueba PISA que mide
el logro del aprendizaje en matemáticas, y esto es importante porque si no preparamos bien a nuestros estudiantes en matemáticas, en el uso y manejo de las matemáticas, la parte esta de desarrollo tecnológico, de aplicaciones, de robótica, todo lo que trae la cuarta revolución industrial actualmente en el contexto en el que vivimos, pues en México vamos a seguir rezagados en este sentido de diseñar tecnología, de apropiarnos, ¿no? Y también exportar, ¿por qué no? Diseños tecnológicos, pero pues no vamos a tener personas capacitadas que manejen las matemáticas, que son el fundamento de este tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces en los libros de texto realmente se desdibuja la enseñanza de las matemáticas, no hay una articulación, por ahí hay unas cuantas lecciones en todos los libros, porque no hay un libro total particular de matemáticas, sino que dentro de lenguajes, múltiples lenguajes o de proyectos comunitarios o de otras cosas meten una lección por ahí, otra por allá, de matemáticas sin continuidad, sin una secuencia de contenidos, sin un cambio de nivel, de ir poco a poco, de acuerdo a cómo se van logrando los aprendizajes, ir relacionando los conocimientos previos con los nuevos para que realmente se armen estructuras cognitivas, se pueda decir que hay aprendizajes, ¿no? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, en matemáticas está totalmente desdibujada y no hay un énfasis importante en esta asignatura. Además de otras muchas cosas, hay muchos errores ortográficos, hay errores en fechas, hay errores en datos científicos que no deberían de estar ahí y que hablan de la indolencia y del descuido con el que se hicieron los libros, porque datos científicos que están publicados y que son de orden universal y de consulta universal, porque el conocimiento es universal, no tendrían por qué estar con errores ahí, ¿no? De precisiones o de conceptos. Y qué decirte, pues, de otras cosas que meten, ¿no? Los libros de texto, por ejemplo, hay libros que introducen a la brujería, y lo tengo que decir porque es cierto, ¿no? El de múltiples lenguajes de quinto grado, hay toda una lección que habla de brujería y incluso les enseñan a los niños a hacer conjuros, que no tendría por qué estar en un libro de texto esa información, y menos en un nivel educativo de un niño de 5 años, que aparte de quinto año, perdón, que puede ser fácilmente sugestionado o que al rato pueda andar practicando esto que ve ahí, que no necesariamente es algo que debe de aprender en la escuela, ¿no? Los padres de familia yo considero que deben de estar muy atentos a lo que está ahí plasmado. Hay muchas leyendas que también, no es que sea malo que haya leyendas, pero no se especifica que son leyendas y los niños pueden pensar que eso es cierto, ¿no? Que no es conocimiento científico, no es lo que se debería de... Perdón, me congelé. Muy bien. No, pues aquí en este tema importantísimo Hola. nos llegan varias felicitaciones, comentarios y demás. Entre ellos, pues está Ernesto Recendis, excelente académica. Felicitaciones de parte de Elvia Alejandra Vega. También nos llega un comentario de Silvia Gutiérrez. Dice, subjetividad y surrealismo. Burros y flojos, eso es lo que tendremos en un futuro en los mexicanos, y varios comentarios más, pero no quiero interrumpir la presentación, doctora, y continúe con este tema tan importante para todos nosotros. Sí, pues lo que quería, como cerrando los libros de texto, yo creo que sí es muy importante que los padres de familia se metan a revisarlos. Los libros de texto están ahí en la página de la SEP. Yo te puedo compartir luego la liga, es más, tú la tienes porque al final por ahí de la presentación está, para que entren y revisen o tomen los libros de sus niños y revisen y vean, porque hay muchas cuestiones ahí que no deberían de estar. Otro de los aspectos importantes es esto de la ideología de género, que se promueve abiertamente en todos los niveles desde primer año, cuando los niños tienen 6 años, que tienen que andar sabiendo de estos temas, que además no son temas científicos, y a lo mejor mucha gente se va a molestar con mi opinión, y lo lamento, pero la ideología es una ideología, no está fundamentada en la ciencia ni nada. Entonces, ¿por qué los libros de texto están desapegados totalmente del conocimiento científico, ¿no? Esto es algo que se ve con mucha claridad en muchos de los aspectos, que incluyen muchos mitos, muchas leyendas, cuestiones muy alejadas de la ciencia, más todos estos errores que hay. Entonces sí es importante que los padres de familia, los profesores también se den cuenta, ¿no? Los profesores son los expertos, saben lo que debe de aprender un niño a cierta edad y en cierta etapa de su vida,
por lo tanto los profesores deberían de interesarse también. Eh, Creo que es importante revisar esto, podemos dar más información a detalle, si gustan me pueden contactar, mi correo es cecilia.osuna con s @cetis.mx para mayor información o cualquier detalle que quisieran profundizar, pues con gusto estamos ahí, ¿no? Pero creo que es un tema coyuntural en la educación y agradezco mucho este espacio, arquitecto Garza, porque es muy importante que esto se difunda más allá de filias y fobias partidistas y estas cuestiones que en realidad no tendrían importancia en este momento. Lo que es más importante es preocuparnos por la educación de nuestros niños y jóvenes en el país que, como lo mencioné al inicio de esta entrevista, traemos un rezago muy alto y posterior a la pandemia, que hubo 2 años de confinamiento, traemos aprendizajes inconclusos, problemas socioemocionales con los estudiantes, de pérdidas, de ansiedad y otro tipo de problemas que tampoco han sido suficientemente atendidos como para salir ahorita pues con una iniciativa como esta de libros de texto totalmente desarticulados, sin fundamento técnico pedagógico, con muchos errores ortográficos, gramaticales y de precisiones, y sin tocar los elementos importantes que fueron atrasados durante el confinamiento de la pandemia, ¿no? Creo que este sería como un punto focal y pues no quitar el dedo del renglón, no hacer énfasis que no se asociaron los libros de texto directamente a los planes y programas de estudio porque todavía no salían los planes y programas y ya estaban los libros de texto. Entonces imagínate, no sé qué tanta coherencia pueden tener si todavía no estaban terminados los planes y programas y cómo es posible que ya haya libros de texto, ¿no? Entonces, estos serían como algunos de los aspectos interesantes a discutir, ¿no? Bien, y antes de despedirnos, doctora, quisiera que pues nos llegan muchas preguntas, muchas dudas de los padres de familia, en donde pues hacen varias preguntas del qué hacer como padre de familia en un contexto en el cual pues nos estamos enfrentando y sobre todo que pues los gobiernos han hecho de manera dogmática un apoyo a esos libros de texto y a esa distribución de los libros de texto. Incluso pues comentan algunos de los padres que les han quitado los libros anteriores a cambio de que les entreguen los nuevos, etcétera. ¿Qué son las conclusiones y recomendaciones para todos estos padres de familia? Bueno, antes que nada, agradezco y me da gusto que los padres de familia estén interesados, estén preocupados. Los padres de familia pueden, como no fueron sujetos de participación en el diseño de los planes y programas ni de los libros de texto, pueden ampararse bajo la Ley General de Educación, consultar esta disposición porque es un derecho y la educación es un derecho universal consignado en el artículo 26 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, el derecho a educación de calidad, y también es un derecho para todos los mexicanos consignado en el artículo... No sé si se fue la señal. No, estamos escuchando muy bien, doctora. Perdón. Consignado en el artículo 3 de la Constitución, por lo tanto los padres de familia pueden pedir a las escuelas, a los directores de sus escuelas que no quieren que esos libros se apliquen a lo mejor hasta que se haga una revisión consensuada, ¿no? Consensuada de ellos y que los padres de familia estén de acuerdo en que los contenidos que se manejan ahí sean realmente los que quieran que sus hijos aprendan en cuanto a ciertas cuestiones que yo creo que a los padres de familia les compete, como es la promoción de valores, el fortalecimiento de algunas actitudes de los estudiantes, más por supuesto los conocimientos científicos, ¿no? Y de toda orden que deben de aprender. Entonces los padres de familia lo primero que pueden hacer es ir y pedir a la Secretaría de Educación en el Estado o ir a las escuelas con sus directores y pedir que quieren que se haga un proceso de revisión de los libros, que quieren participar, que se involucren. En caso de que no les hagan caso o no reciban una respuesta positiva, pues pueden solicitar un amparo con base en la violación a la Ley General de Educación, el artículo 3, para que suspendan esa distribución de los libros de texto. Eso no sería problema que no tengan los libros de texto, arquitecto Garza, porque los profesores son los que van a marcar la directriz dentro del aula. Entonces los profesores están totalmente capacitados para, mientras haya libros o no haya libros, porque ya ha pasado en otras ocasiones que ni siquiera hay libros o no han llegado o se retrasan, los profesores siguen con su práctica docente. Entonces no hay una afectación directa que no tengan esos libros, que además los propios profesores dicen que ni siquiera saben
cómo se articulan estos con los planes y programas, con los ejes y con el diseño que se supone que se marca en esta nueva escuela mexicana, ni los propios docentes entienden cuál es la lógica de los libros. Entonces, no creo que haya mucha afectación si no se usan en unos meses, porque los maestros tienen estrategias distintas, pueden acceder a información en la web, ellos tienen experiencia, pueden diseñar material didáctico con sus estudiantes, ejercicios y demás, y pueden suplir esto mientras se resuelve lo de los libros de texto. Pero yo creo que sí es muy importante. Lo primerito es que los profesores los padres revisen esos libros, ¿no? No, pues muy interesantes comentarios, muchísimas gracias. Y pues un gran reto en donde pues precisamente lo que es la inversión, los fondos que se hicieron para educación pues se han reducido y básicamente de 1,600 pesos que se tenía en el 2016, hoy por hoy pues se tienen menos de 100 pesos en precisamente capacitación para los maestros. Muchísimas gracias, doctora, la seguiremos invitando, se nos quedan muchas preguntas, sobre todo comentarios de los padres de familia que vamos a compartir con usted y la vamos a seguir invitando para que nos comparta y demos seguimiento a esta importantísima tarea que es la educación de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien, pues nos despedimos entonces y pues nos vemos próximamente aquí en Metrópolis, Presente y Futuro, con participación ciudadana. Hasta la próxima semana. El día de hoy